Contraste, episodio 4, Más allá del cielo. En el episodio anterior, Víctor y Caterina enfrentaron amenazas inesperadas, se vieron obligados a aceptar un trato arriesgado para escapar y fueron traicionados por un grupo peligroso. En la huida, durante una tensa travesía, Víctor resultó herido y juntos superaron brutales ataques, emboscadas y peligros mortales, llegando a límites físicos y emocionales en busca de la libertad que soñaban. En este episodio fundamental, Víctor y Caterina enfrentan un nuevo y dramático desafío durante un turbulento vuelo hacia la libertad. Cuando se dan cuenta de que la amenaza no ha terminado y que el peligro aún los persigue incluso en el cielo, necesitan luchar contra el miedo y la incertidumbre para sobrevivir. Pero ¿podrán escapar o estarán condenados a revivir la pesadilla de la que tanto intentaron escapar? Quédate hasta el final de este electrizante episodio para descubrir el destino final de Víctor y Caterina. Sigue cada segundo de este intenso viaje y descubre cómo termina la historia de amor que resistió a la guerra, la traición y los peligros más implacables. El avión seguía temblando con turbulencias y el ruido metálico proveniente del fuselaje hizo que Víctor se mantuviera alerta. Caterina lo miró, tratando de leer su expresión seria. Sabía que él no confiaba en las coincidencias y el hecho de que el avión estuviera inestable justo después de la persecución no parecía algo común. Las luces de la cabina parpadeaban intermitentemente y los pasajeros intercambiaban miradas inquietas. El piloto mantuvo su voz firme mientras informaba que todo estaba bajo control, pero Víctor sabía que su confianza no era absoluta. Notó a Caterina presionando sus dedos contra los apoyabrazos de la silla y sin decir nada, apoyó su mano sobre la suya, transmitiéndole seguridad, aunque dentro de sí misma también sentía el peso de la incertidumbre. El viento atravesaba las ventanillas sacudiendo el avión con cada nueva ráfaga y los chasquidos metálicos se hacían más frecuentes. Víctor cerró los ojos por un momento, intentando organizar sus pensamientos. Su cuerpo aún llevaba los restos de su fuga, pero su mente ya analizaba posibilidades. No le gustaba confiar en otros para velar por su seguridad, y ese avión era un elemento fuera de su control. El piloto intentó una vez más tranquilizar a la cabina, explicando que probablemente habían golpeado algún objeto en la pista y que el impacto no comprometía la estructura de la aeronave. Sin embargo, Víctor mantuvo sus ojos fijos en el pasillo, atento a cualquier señal de que algo pudiera salir mal. Caterina notó su preocupación y lo tomó del brazo, susurrando que necesitaban creer que lo peor ya había pasado. El tiempo pareció ralentizarse a medida que el avión avanzaba por el cielo. Cuando apareció una nueva fluctuación, hizo que Víctor calculara mentalmente todas las formas posibles de salir de allí de forma segura en caso de que algo saliera mal. Su instinto de supervivencia nunca le permitió relajarse por completo. Caterina, por otro lado, intentaba mantenerse firme, buscando consuelo en la idea de que finalmente estaban dejando todo atrás. Miró por la ventana y solo vio el cielo oscuro y las tenues luces de la cabina reflejándose en el cristal. La presión dentro del avión era casi palpable, pero nadie se atrevió a interrogar directamente al piloto. Víctor sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer hasta su destino final, y hasta entonces no bajaría la guardia. La alarma sonó estridente, cortando cualquier atisbo de alivio que Víctor y Caterina pudieran haber sentido. Las luces rojas parpadearon en el panel de la cabina, y el piloto frunció los labios mientras estudiaba los controles. Las turbulencias parecían empeorar, pero el problema era diferente. Miró rápidamente los indicadores y se dio cuenta de que algo andaba mal con el sistema de combustible. El daño no había sido superficial. La pieza encargada de regular la presión del combustible había sido golpeada, comprometiendo la estabilidad del motor. Víctor apretó los brazos de la silla, sintiendo que la tensión crecía con cada segundo. Caterina lo miró, tratando de encontrar alguna respuesta en la mirada aguda y calculadora que siempre tenía en situaciones peligrosas. El piloto respiró hondo, con la vista fija en los instrumentos del panel, intentando mantener el control de la aeronave. El daño al sistema de combustible fue grave y, si no se repara a tiempo, la presión inestable podría provocar que el motor fallara en pleno vuelo. No tuvo elección. Se giró hacia Víctor y rápidamente evaluó su condición. El hombre estaba exhausto. Todavía cargaba el peso del dolor en su pierna herida, pero su expresión no dejaba lugar a la vacilación. El piloto gritó que necesitaría que alguien mantuviera estable el avión
mientras él hacía las reparaciones. Víctor no respondió de inmediato, simplemente se levantó con un gemido contenido y tomó posición al lado del panel de control. Caterina observaba todo sin decir una palabra, con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos llenos de preocupación. Víctor, ya en el asiento del copiloto, sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. El piloto le dio instrucciones rápidas, mostrándole qué controles debía monitorear y cómo ajustar el cabeceo de la aeronave si el equilibrio se veía comprometido durante el mantenimiento. Nunca antes había pilotado un avión, pero su mente analítica absorbía información rápidamente. El metal del fuselaje vibró bajo sus pies y cada balanceo del avión le pareció un recordatorio de que cualquier error podía ser fatal. Hicieron una pequeña simulación antes de que Víctor tomara el control total, moviendo el avión de lado a lado, subiendo y bajando, y luego el piloto se alejó, ajustando el equipo de seguridad antes de partir hacia el compartimiento externo, donde necesitaría reemplazar la pieza dañada. La radio interna crujió cuando anunció que la reparación comenzaría, y Víctor asintió, manteniendo sus manos firmes en los controles. El silencio dentro de la cabina solo era roto por el zumbido de los motores y el sonido del viento contra el fuselaje. Caterina permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Víctor, quien, a pesar del dolor y el cansancio, mantenía la mirada fija en el tablero. El tiempo parecía moverse en cámara lenta mientras seguía las señales del radar, esperando cualquier movimiento repentino que requiriera una corrección. La radio volvió a chisporrotear y la voz del piloto sonó apagada, informándole que ya habían quitado la pieza vieja y estaban colocando la nueva. Víctor sintió un sudor frío correr por su frente. Cualquier error ahora podría costar la vida a todos los que están dentro. Caterina respiró hondo y sintió que se le oprimía el pecho por la incertidumbre de lo que vendría después. Fue entonces cuando el avión fue golpeado por una violenta sacudida, lanzando a Víctor contra el respaldo del asiento. El tablero brilló con una nueva secuencia de alertas y la radio emitió un chirrido intermitente, indicando que la comunicación era inestable. Apretó la palanca con fuerza, tratando de corregir el cabeceo del avión mientras el fuselaje se sacudía a su alrededor. El horizonte osciló ante sus ojos y un aviso sonoro indicó que la altitud descendía demasiado rápido. Afuera, las nubes se convirtieron en borrones entrecortados y los segundos sin el control total del avión parecieron una eternidad. Caterina se aferró al respaldo de su sillón, con el rostro pálido, pero sin apartar la mirada de él. El piloto gritó por radio que necesitaba unos minutos más para completar la reparación, que casi había terminado, con la voz ahogada por los crujidos metálicos de las turbulencias que amenazaban con destrozar la estabilidad del vuelo. Víctor respiró hondo, sintiendo el sudor correr por su sien, pero su mirada permaneció fija en los instrumentos. El instinto de supervivencia y la frialdad de quien ya había afrontado lo imposible le hicieron ignorar el dolor en la pierna y el cansancio. Sus manos ajustaron los controles como el piloto le había indicado, suavizando el cabeceo del avión en un intento de estabilizarlo. En el pasillo, los pasajeros se aferraban a sus asientos. Algunos murmuraban oraciones, otros mantenían la mirada fija en cualquier punto, creyendo que centrarse en algo todavía podía ser la única manera de preservar la cordura en medio del caos. El avión volvió a balancearse. Esta vez pareció doblarse bajo el peso de la gravedad. La alarma de altitud brilló más intensamente en el tablero, y Víctor obligó a levantar la palanca, sintiendo la resistencia del metal bajo sus dedos. Caterina cerró los ojos por un momento, anticipando que ese gesto silencioso podría ser la única forma de evitar el pánico. La voz del piloto volvió a sonar por la radio, sin aliento. Ya casi había terminado. Víctor no tenía otra opción. Necesitaba mantener el avión en el aire por unos momentos más. Cada músculo de su cuerpo gritaba ante el esfuerzo, pero mantuvo su posición, controlando el abrupto descenso con el poco margen que tenía. El fuselaje crujió y por un momento pareció que el avión se iba a romper en el aire. Pasaron los segundos y entonces una nueva señal en el tablero indicó que la presión del combustible se estaba estabilizando nuevamente. En un abrir y cerrar de ojos, cuando las fuerzas y opciones de Víctor casi se estaban agotando, el piloto entra apresuradamente a la cabina, con las manos sucias de grasa y la respiración agitada por el esfuerzo. Se deslizó en el asiento principal, tomando el control con una mirada decidida, mientras los instrumentos pasaban ante él. Moviendo los controles con precisión, ajustó la potencia de los motores,
y tiró de la palanca de control, obligando al avión a recuperar altitud. El avión se movió con gran fuerza, inmovilizando a todos en sus asientos con una presión abrumadora. Luego, el ruido estridente de las alarmas fue disminuyendo paulatinamente, sustituido por el rugido constante de los motores que estabilizaban la trayectoria. El avión dejó de temblar tan violentamente y el horizonte volvió a nivelarse. Los pasajeros, aún aferrados a los respaldos de sus asientos, comenzaron a relajar los hombros, absorbiendo el impacto de lo que acababa de suceder. En el asiento de al lado, Víctor soltó lentamente el bastón. Sus manos todavía temblaban por el esfuerzo. Parpadeó un par de veces, tratando de despejar la niebla de adrenalina que golpeaba su cabeza. Su cuerpo finalmente se hundió contra el asiento, y un profundo suspiro escapó de sus labios. La tensión en sus articulaciones, el dolor sordo en su pierna lastimada, el sudor corriendo por su rostro, todo llegó a la vez, de tal manera que recién ahora su cuerpo se daba cuenta del desgaste que había sufrido. Se pasó la mano por el rostro, cerrando los ojos por un momento, escuchando solo la respiración irregular dentro de la cabina. No había tiempo para perderse en sus pensamientos, pero la certeza de que había superado un obstáculo más se consolidaba en su interior. El avión ya no tembló, y el viaje continuó, aún incierto, pero bajo control. Las luces rojas del tablero se fueron apagando una a una, hasta que lo único que quedó fue el sonido de la estática de la radio y la voz apagada del piloto informándoles que habían regresado al rumbo correcto. Caterina, sentada al lado de la cabina, observó cuidadosamente cada detalle de la expresión de Víctor. Sus ojos tenían ahora algo diferente, un brillo que mezclaba alivio y algo más profundo, una admiración silenciosa. Había vuelto a poner en riesgo su propia vida, y a ella no le pasó desapercibido. Sin decir nada, solo tocó su mano suavemente, cuando Víctor regresó a su asiento, sintiendo el calor aún pulsante de la adrenalina en su piel. Víctor le devolvió la mirada, no con palabras, sino con un ligero apretón de manos. No necesitaban decir nada. Ambos sabían que habían superado otro desafío más, y cada momento adicional en ese vuelo significaba que estaban cada vez más cerca de empezar de nuevo. El piloto confirmó una vez más que el sistema de combustible funcionaba correctamente, pero su voz por la radio transmitía una nota de precaución. Advirtió que cualquier daño estructural adicional podría comprometer la seguridad del vuelo y que tendrían que realizar un aterrizaje forzoso si encontraban más contratiempos. A pesar de la tensión, la aeronave se encontraba estable y los testigos del salpicadero ya no se encendían, lo que indicaba que estaban fuera de peligro inmediato. Las horas pasaron a un ritmo lento mientras la fatiga comenzaba a pasar factura a todos a bordo. Víctor aprovechó el momento de calma para recostarse en su asiento y mirar a Caterina, tratando de encontrar algún indicio de lo que ella sentía en sus expresiones. Ella notó la mirada, y luego de unos segundos de silencio, dejó escapar un largo suspiro. Les preguntó qué harían cuando llegaran, a dónde irían y si realmente serían capaces de construir una nueva vida sin que el pasado los alcanzara. Víctor no dudó. Dijo que todavía tenía contactos en Estados Unidos y que podía garantizar la seguridad de ambos, al menos el tiempo suficiente para recuperarse. Sabía que no sería fácil, pero llevaba consigo no solo dinero e influencia, sino también la convicción de que tenían ventaja porque ya estaban un paso por delante de quienes los perseguían. Caterina, sin embargo, todavía se sentía inquieta. Por mucho que confiara en la capacidad de Víctor para encontrar soluciones, había aprendido que la seguridad nunca era absoluta, especialmente para alguien que se había ganado tantos enemigos. Su mirada se perdió por unos momentos en la oscura inmensidad del cielo exterior, mientras intentaba imaginar cómo sería vivir sin miedo. Víctor notó su vacilación y tomó su mano, apretándola firmemente, queriendo transmitirle que sin importar los desafíos que se presentaran en su camino, no estarían solos. Les aseguró que encontraría una manera de reconstruir sus vidas. Caterina no respondió de inmediato, pero cuando finalmente lo hizo, su mirada ya no contenía solo preocupación, sino más bien una chispa de esperanza que hacía tiempo que había olvidado lo que era sentir. Después de agotadoras horas de vuelo, el avión comenzó su descenso, y la ciudad de abajo emergió como un mar de luces en medio de la oscuridad. El piloto reforzó la importancia de mantener la discreción al desembarcar, ya que hubo casos de pasajeros que fueron retirados de la cola de inmigración para controles más rigurosos, incluso en vuelos privados.
Caterina instintivamente apretó el brazo de Víctor, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Habían superado emboscadas, fugas y hasta un avión averiado, pero la sola idea de verse bloqueada en inmigración le hacía sentir de alguna manera que todo podría haber sido en vano. Víctor mantuvo su expresión firme, pero su mente ya estaba trabajando en posibles escenarios. Sabía que los documentos originales que recibirían eran legítimos, pero la reciente fecha de emisión podría generar sospechas. Calculó fríamente los riesgos y decidió que mantener la calma sería la única manera de evitar problemas. Aún así, un atisbo de tensión permaneció allí, silencioso como un peso oculto sobre su conciencia. Caterina intentó no mostrar su nerviosismo, pero Víctor notó su inquietud. Él tomó tu mano, apretándola ligeramente, sin apartar la vista de la ventana. Necesitaban actuar con naturalidad. Cualquier vacilación, cualquier mirada perdida podría interpretarse como una señal de advertencia para los agentes de inmigración. Caterina respiró hondo y asintió levemente, intentando convencerse de que aquello era solo un paso más del plan. La voz del piloto resonó en la cabina, anunciando que habían recibido autorización para aterrizar. La tensión en el aire era casi palpable. Los pasajeros comenzaron a prepararse, se abrocharon los cinturones de seguridad y se desplegó el tren de aterrizaje. Víctor intercambió una última mirada con Caterina, un momento breve pero lleno de significado. Ya no había lugar a dudas. Habían llegado demasiado lejos para fracasar ahora. El avión tocó suavemente la pista y la frenada fue acompañada por el silencio absoluto de los pasajeros. Todos prácticamente esperaban algún giro inesperado de los acontecimientos. Los motores bajaron la velocidad y poco a poco, los sonidos del aeropuerto empezaron a llenar el ambiente. El piloto maniobró hasta la puerta designada y mientras esperaban la autorización para desembarcar en una zona para vuelos privados, Víctor mantuvo una postura rígida, observando de cerca cualquier movimiento sospechoso en el exterior. Caterina intentó controlar su respiración, pero con cada minuto que pasaba, la tensión no hacía más que aumentar. Tan pronto como se dio el aviso de liberación, se levantaron, recogieron su poco equipaje de mano y se dirigieron a la puerta de salida. El último obstáculo estaba ante ellos. La inmigración era la línea entre el pasado y el futuro, y ahora lo único que quedaba era cruzarla. La cola de inmigración avanzó rápidamente, ya que se trataba de un vuelo privado. Caterina junto a Víctor intentó mantener su expresión neutral, pero la tensión estaba presente en su postura rígida. Él le tomó la mano discretamente, un gesto casi imperceptible, pero que transmitía seguridad. Luego llegó el momento de que los dos fueran a la cabaña. Caterina fue la primera, Víctor fue el otro. El agente de inmigración tomó el pasaporte de Caterina y comenzó a examinarlo cuidadosamente, ingresando información en el sistema. Víctor mantuvo su respiración controlada, observando los movimientos de la gente que atendía a Caterina y de la persona que la asistía. El retraso fue inusual. Caterina sintió que se le oprimió el pecho cuando lo notó frunciendo el ceño e intercambiando una mirada rápida con el colega a su lado, que sostenía el pasaporte de Víctor. El segundo agente se acercó y le pidió cortésmente a Caterina que lo acompañara a una habitación para una inspección más detallada. Miró a Víctor e hizo lo mismo. Luego los dos agentes dejaron sus puestos para acompañar a Víctor y Caterina. Siguiendo un pasillo estrecho y no muy transitado, Víctor evaluó rápidamente las posibilidades. ¿Fue un procedimiento estándar o habían sido identificados? Caterina caminó a su lado sin decir una palabra, pero Víctor sintió que la tensión en su respiración se contenía. Los llevaron a una habitación fría, de paredes blancas y sin ventanas. El ambiente era casi clínico, iluminado solo por una bombilla fluorescente que parpadeaba débilmente en el techo. En el centro de la habitación los esperaba una mesa de metal y algunas sillas. Los agentes cerraron la puerta detrás de ellos y el sonido de la cerradura resonó por el espacio, haciendo la situación aún más asfixiante. Víctor mantuvo la calma, sacó la silla y se sentó sin dudarlo, mientras Caterina lo seguía, aunque tenía las manos frías y la mirada inquieta. En ese momento, otros dos agentes entraron a la habitación sin mostrar ninguna emoción, caminando hacia la mesa con paso firme. Uno de ellos recibió los pasaportes de Víctor y Caterina, mientras que el otro llevaba un maletín voluminoso. Se sentaron frente a la pareja, extendiendo los documentos sobre la mesa de metal. El primer agente abrió los pasaportes y los hojeó lentamente,
analizando cada detalle con atención. Sus ojos se fijaron en los de Víctor por unos segundos, esperando una reacción. El otro agente deslizó una carpeta hasta el centro de la mesa y comenzó a hojear los papeles, con expresión impasible, pero la tensión en el aire era evidente. Entonces vino la primera pregunta. ¿Dónde estaba usted antes de partir hacia Estados Unidos?, preguntó uno de los agentes, sin quitar la vista de los documentos. Víctor se dio cuenta de que no se trataba de una simple formalidad. La pregunta no se hizo para obtener información, sino para confirmar algo que ya sabían. Sin dudarlo, respondió la verdad. Dijo que pasaron los últimos días en Polonia, donde intentaban conseguir una salida segura de Europa debido a la guerra. Explicó que no podían confiar en los cruces comerciales, porque sabían que se les podría prohibir salir de la región. Su voz se mantuvo firme, sin ninguna vacilación. Caterina, a su lado, permaneció en silencio, sintiendo que su corazón se aceleraba. El agente tomó nota e intercambió una mirada discreta con su colega antes de continuar. El segundo agente apoyó los codos en la mesa e hizo la siguiente pregunta, mientras los dos primeros agentes que acompañaron a Víctor y Caterina a la habitación se sentaron más atrás, observando la escena. ¿Tiene alguna relación con el gobierno ruso? Su tono fue directo, incisivo. Víctor respiró hondo antes de responder. Sabía que mentir no era una opción. Dijo que en el pasado sí tuvo conexiones con figuras del gobierno, ya que su fortuna y sus negocios lo pusieron en contacto constantemente con estas personas. Sin embargo, afirmó que nunca tuvo ningún cargo oficial ni involucramiento directo con las políticas de Estado. Dijo que su decisión de huir no fue solo por seguridad, sino también porque sabía que en cualquier momento podría ser utilizado como peón en un plan que lo llevaría por caminos oscuros. Los agentes permanecieron un momento en silencio, analizando sus palabras, y luego uno de ellos cerró la carpeta, sin revelar si estaban convencidos o no. El otro agente mantuvo su mirada fija en Víctor por unos momentos, estudiando cada más mínimo movimiento, evaluando cualquier señal de vacilación. Después de hojear el pasaporte una vez más, se reclinó en su silla y preguntó de manera casual pero directa: «Entonces, si usted es un hombre tan influyente, debe realizar muchos viajes de negocios», dijo el agente. Víctor respondió que sí, y el agente agregó: «¿Y por qué se generaron sus documentos recientemente?». La pregunta flotaba en el aire como una espada a punto de cortar cualquier defecto en la respuesta. Víctor le sostuvo la mirada y mantuvo la voz firme, explicando que durante el caos en Ucrania, perdió sus documentos originales mientras huía de una zona que se había vuelto peligrosa. Dijo que necesitaba emitir unos nuevos lo más rápido posible antes de salir del país, ya que sabía que no podía correr el riesgo de quedarse sin identificación. Su voz era controlada, sin signos de nerviosismo, pero notó que el agente seguía analizando cada palabra, buscando alguna contradicción. El silencio en la habitación se volvió pesado, sofocante. Caterina juntó las manos en el regazo, manteniendo una expresión neutra, pero sintiendo que su corazón se aceleraba. Los agentes se miraron entre sí, intercambiando una mirada que Víctor no pudo interpretar del todo. El hombre que sostenía los documentos cerró la carpeta lentamente y se levantó sin decir nada. Abrió la puerta y salió de la habitación, dejando solo al otro agente, que permaneció sentado frente a Víctor y Caterina, y los dos agentes del principio sentados atrás. La expresión del agente en la mesa era impasible, fría, sin mostrar ninguna emoción. El tiempo parecía pasar, y Víctor supo que esta pausa estaba calculada para poner a prueba su paciencia. Mantuvo una postura firme, sin apartar la mirada, mientras Caterina intentaba controlar su respiración para no mostrar la tensión que sentía. Los segundos se alargaron hasta convertirse en minutos. El agente que permaneció en la habitación se cruzó de brazos, observando a los dos en silencio, sin tener idea de lo que se avecinaba. Caterina evitó mirar a Víctor, temiendo que cualquier movimiento repentino pudiera generar más sospechas. Luego, sin previo aviso, el agente se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó escapar un breve suspiro. El gesto fue sutil, pero tuvo un peso enorme. Aún no había decidido qué haría a continuación, y Víctor sabía que cualquier detalle en ese momento podría sellar su destino. El agente que se había ido regresó con un sobre de plástico transparente. En el interior, Víctor pudo ver los pasaportes falsos que él y Caterina habían usado para escapar. El aire se volvió más pesado y la habitación parecía aún más pequeña,
cuando el agente arrojó el sobre la mesa y lo empujó ligeramente hacia Víctor. La mirada del oficial era aguda, atenta a cualquier reacción. Caterina se echó sutilmente hacia atrás en su silla, sintiendo la amenaza invisible en el aire. Víctor, sin embargo, mantuvo su expresión controlada. Sabía que este momento podía suceder, pero había creído que los documentos estaban lejos de ellos, descartados en el camino. Ahora allí estaban, expuestos como prueba directa en su contra. El agente se inclinó hacia adelante y se cruzó de brazos una vez más. Su voz sonó fría y meticulosa cuando preguntó: ¿Quieres explicarnos por qué llevaban esto? La tensión subió un nivel. Caterina contuvo la respiración, evitando mirar a Víctor. Sabía que no tenía sentido poner excusas. Cualquier mentira solo los hundiría aún más. Luego, se enfrentó al agente sin dudarlo y le dijo con firmeza: necesitábamos esto para escapar de la zona de guerra. Mi nombre real está en el pasaporte original, pero si hubiera intentado salir de Ucrania con mi verdadera identidad, nunca lo habría conseguido. Sus palabras fueron precisas, sin temblores ni desviaciones. No pidió clemencia, simplemente expuso los hechos tal como eran. El silencio en la habitación duró unos segundos más, mientras el agente asimilaba la respuesta. El oficial mantuvo su mirada fija en él, analizando cada detalle, cada pausa en la respiración, cada pequeño movimiento. Luego, se recostó en su silla y preguntó directamente: ¿entonces admite que utilizó documentos falsos para cruzar fronteras? Víctor asintió lentamente y dejó escapar un breve suspiro antes de responder: sí, pero no para cometer delitos, para sobrevivir. Mi fortuna y mi nombre me convirtieron en un objetivo. Si no fuera por eso, no estaría aquí ahora. El agente siguió mirándolo fijamente, aún evaluando sus palabras. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, y ahora solo quedaba saber si sería suficiente para convencerlo. El agente miró a Caterina y analizó detenidamente su expresión. Mantuvo las manos entrelazadas en el regazo, los hombros tensos, y evitó mirar directamente a los agentes que tenía delante. La inquietud era evidente, y Víctor se dio cuenta de que necesitaba mantener la calma por ambos. Luego, el agente dejó escapar un largo suspiro, se cruzó de brazos y se reclinó en su silla antes de decir que sería mejor que comprobaran quién era realmente Víctor. Si estuvieran mintiendo, nada podría evitar las duras consecuencias que les sobrevendrían. La frase fue dicha en tono neutral, pero llevaba una amenaza velada. No parecía convencido de la justificación de los documentos falsos, y esto indicaba que la situación podría tomar un cariz aún más peligroso. El reloj de la pared marcaba el lento paso del tiempo. Víctor mantuvo una postura firme, sin mostrar impaciencia o malestar. Sabía que estaban poniendo a prueba su resistencia, esperando que un desliz los delatara. Caterina, en cambio, permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido de la habitación. El silencio se prolongó como una sombra sofocante. La tensión era un arma utilizada contra ellos, y Víctor lo sabía. Había estado en reuniones difíciles antes, negociado acuerdos con personas que intentaban medir su fuerza por cuánto tiempo podría soportar el malestar. Pero allí fue diferente. La situación no era una negociación comercial, sino que estaban en juego su libertad y seguridad. Después de 2 horas sin ninguna información, finalmente la puerta se abrió. Los agentes regresan, uno de ellos con un móvil en la mano. Su mirada era diferente, menos inquisitiva, y esto hizo que Víctor sintiera un cambio en el ambiente. El hombre se detuvo frente a él y dijo en un tono más comedido: «Parece que tienes amigos influyentes». La frase tenía un doble significado. Víctor sabía que alguien intervino por él. La pregunta era ¿quién? ¿Y por qué? Caterina levantó la vista por primera vez desde que entraron a la habitación, esperando una respuesta que aún no tenían. El agente colocó el teléfono sobre la mesa y activó el altavoz. La voz del asesor de Víctor llenó la habitación, tranquila y firme, explicando que Víctor era un hombre de negocios respetable y que no había razón para detenerlo. Poco después, apareció otra voz en la línea, más profunda y llena de influencia. Era alguien poderoso en Estados Unidos. Ese tono no preguntaba, determinaba. Aseguró que todo se resolvería y que Víctor debería recibir una disculpa formal por lo sucedido. Caterina, hasta entonces inmóvil, levantó ligeramente la cabeza, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Víctor permaneció inexpresivo, pero por dentro sabía que eso lo cambiaría todo. Quien estuviera en esa línea tenía suficiente poder para interferir directamente en el caso. El agente escuchó en silencio, observó a Víctor durante unos segundos,
como si intentara descifrar algo escondido detrás de ese giro de los acontecimientos. Luego colgó el teléfono sin decir nada. Su mirada no mostró sorpresa, solo una aceptación resignada de que la situación se le había escapado de las manos. Se levantó lentamente, tomó los documentos de Víctor y Caterina y le susurró algo al colega que estaba a su lado. Caterina contuvo la respiración. El segundo agente asintió discretamente y permaneció quieto mientras su compañero salía de la habitación. El silencio volvió a reinar. Era imposible saber si era una buena señal o no. Víctor sabía que había escapado de situaciones difíciles antes, pero este momento era diferente. No tenía control sobre lo que sucedería en los próximos minutos. Los segundos parecieron pasar lentamente. El agente que permanecía en la habitación, sentado a la mesa, no hizo ningún movimiento. Él simplemente miró. Víctor se mantuvo firme, pero Caterina sintió el peso de la incertidumbre. Su cuerpo estaba tenso. Sus dedos apretaban el dobladillo de su blusa sin que ella se diera cuenta. Finalmente, después de unos minutos, la puerta se abrió de nuevo. El agente que se había marchado regresó, esta vez sin la rigidez inicial. Colocó los pasaportes sobre la mesa, analizó a Víctor por un momento más y en un tono más suave dijo: «Sus pasaportes falsos serán retenidos aquí e investigaremos para ver si encontramos algún fraude realizado con ellos». Sorprendentemente, su visa se obtuvo rápidamente y su asesor se encargó de los detalles. «Seguiremos tus pasos aquí. Cualquier cosa sospechosa que notemos, serás arrestado y deportado». El tono era firme, directo, sin dejar lugar a discusiones. Hizo una breve pausa, como si esperara alguna reacción de Víctor o Caterina, pero el silencio permaneció. Luego suspiró discretamente, se reclinó en su silla y casi de mala gana, declaró en un tono aún más sobrio, de una manera que parecía no querer decir esas palabras: «Bienvenidos a los Estados Unidos». La frase sonó menos como una bienvenida y más como una advertencia. Víctor extendió la mano, tomó los pasaportes reales y se levantó tranquilamente, sin apartar la mirada de la gente. Caterina siguió su movimiento y sintió que sus piernas temblaban por un breve momento. Sin decir nada más, caminaron juntos hacia la puerta, dejando atrás aquella fría habitación y la sensación de que a pesar de que eran libres, todavía estaban siendo vigilados. Víctor sintió que sus hombros se relajaban mientras cruzaba la puerta de la sala de interrogatorios. La tensión que había cargado desde el despegue pareció finalmente comenzar a disolverse. Caterina caminaba a su lado, todavía sin reaccionar. El peso de la incertidumbre que la había acompañado durante todo el viaje dio paso a una extraña sensación de alivio, pero también de incredulidad. Los agentes continuaron observando mientras avanzaban por el pasillo, todavía esperando que alguna razón los detuviera. No se pronunciaron palabras, solo el sonido rítmico de sus pasos resonando en la habitación. Cuando pasaron el último control de seguridad, Víctor sintió el ligero toque de la mano de Caterina en su brazo. Fue un gesto discreto y lleno de significado. Mientras cruzaban las puertas de salida, fueron recibidos por una ráfaga de aire frío. La ciudad palpitaba a su alrededor, viva, llena de promesas y posibilidades. El ruido de los coches, las luces de los carteles de las calles y el flujo ininterrumpido de personas contrastaban brutalmente con los días de huida, miedo e incertidumbre que habían enfrentado. Caterina hizo una pausa por un momento, cerró los ojos por un breve momento y observó todo lo que la rodeaba. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con la mirada de Víctor. Él la estaba mirando con una expresión que nunca antes había visto. Ese sentimiento diferente estaba allí, algo que no era solo alivio, sino una especie de claridad que no había conocido antes. «Lo logramos», dijo, con la voz entrecortada por una mezcla de emoción y cansancio. Víctor miró hacia los rascacielos frente a él y respiró hondo. Todo lo que había perdido, todo lo que había dejado atrás, ahora parecía un capítulo lejano. Por primera vez, no vio su futuro simplemente como una búsqueda interminable de poder y control. Con Caterina a su lado, su nueva libertad y la oportunidad de empezar de nuevo le mostraron algo que nunca había considerado: un verdadero propósito. Su asesor, siempre eficiente, ya había tomado medidas para que su nueva vida comenzara sin dificultades. Se habían realizado transferencias, dinero en cuentas seguras, parte en dólares y parte en criptomonedas. Víctor tenía recursos, tenía seguridad, pero sobre todo tenía la oportunidad de ser más de lo que el mundo esperaba de él. Cuando volvió a mirar a Caterina, supo que aquella era la única riqueza que realmente importaba.
Víctor y Caterina caminaron en silencio, cruzando la concurrida calle, mezclándose con la multitud anónima que llenaba la ciudad. El sonido de bocinas, voces en diferentes idiomas y el ritmo acelerado de la metrópoli parecían un universo paralelo a lo que habían vivido en los últimos meses, sin persecución, sin disparos, sin ejército al acecho, solo pasos firmes hacia lo desconocido, que conllevan la promesa de un nuevo comienzo. La atenta mirada de Víctor recorrió a la gente a su alrededor, registrando los detalles y expresiones. Caterina, por su parte, abrazó su abrigo contra su cuerpo, asimilando aún el hecho de que eran libres. A lo lejos, los rascacielos brillaban a la luz de la ciudad, un recordatorio silencioso de que aún estaba todo por construir. La inmensidad del lugar parece más imponente con los rayos del sol, revelando la grandeza de la ciudad mientras Víctor y Caterina desaparecen en el flujo de rostros desconocidos. El peso del pasado todavía los acompañaba, pero había algo nuevo allí, la posibilidad de un futuro mejor. Todavía no sabían cuál sería su próximo paso, pero una cosa era innegable: los obstáculos, el riesgo asumido, cada decisión tomada los habían traído hasta aquí. El silencio entre ellos no era de aprensión, sino de comprensión mutua. Después de tanto tiempo, finalmente no necesitaron huir, no necesitaban mirar atrás. Todo indicaba que, por fin, les esperaba un futuro pacífico y seguro en esta nueva tierra. En medio de todo ese sentimiento de libertad y renovación, el destino, implacable, todavía no les concedía descanso. El teléfono de Víctor vibró en el bolsillo de su abrigo, un sonido sutil pero que le provocó un escalofrío por la espalda. Cuando respondió, la voz de su consejero llegó con urgencia, interrumpida por una respiración acelerada y el ruido lejano de pasos apresurados y portazos. Las palabras llegaron rápidamente, abrumadas por la desesperación. El ejército ruso se había apoderado del edificio de la empresa principal de Víctor, la que administraba todos sus negocios, y estaba registrando todo, hurgando en documentos, confiscando servidores, buscando cualquier rastro que pudiera vincularlo con algo comprometedor. Esa acción no fue solo una simple búsqueda, fue una búsqueda sanguinaria y despiadada de un posible traidor al Estado. El aire alrededor de Víctor pareció volverse más denso, con el sonido de la ciudad ahogado por los intensos latidos de su propio corazón. Sus ojos se movían instintivamente, analizando los rostros y movimientos a su alrededor. La última advertencia del asesor fue un golpe contundente. Se estaban acercando, cada vez más cerca. Terminó diciendo que regresaría lo antes posible. Así el teléfono se apagó abruptamente, dejando solo el silencio aterrador de una amenaza invisible a punto de alcanzarlo. De pie en la acera, Víctor sintió que el peso de esa revelación aplastaba cualquier ilusión de seguridad. Caterina, al notar el cambio en su expresión, se acercó, tratando de comprender qué había sucedido. Víctor la miró, su mirada perdida entre la preocupación y la necesidad de actuar, y ese sentimiento solo tenía un significado. El juego aún no había terminado. El viaje de Víctor y Caterina ha llegado a otro punto de inflexión, pero ¿qué les depara el destino? ¿Encontrarán finalmente la paz que tanto desean para vivir el amor que nació en medio del caos? ¿O nuevos desafíos les impedirán tener esa oportunidad? Comparte tus teorías en los comentarios y cuéntanos tu mejor suposición sobre los próximos pasos de esta pareja que desafió lo imposible. Si te gustó la miniserie, sigue el canal y activa las notificaciones para seguir historias más interesantes como esta. Y si quieres saber qué pasará a partir de aquí, deja en los comentarios tus ganas de una nueva temporada llena de acción, sorpresas y giros de esta sorprendente serie, Contraste. Muchas gracias por mirar y nos vemos la próxima temporada.